Buenas tardes amigos y amigas televidentes, estamos de regreso en su programa Diario de la Tarde, en su segmento Legal y algo más. Antes de comenzar nuestra jornada del día de hoy, les voy a leer esta comunicación que nos ha llegado de la Asociación de Juntas de Vecinos de la zona suroeste de Puerto Plata. Nota de prensa. Por este medio invitamos a todos los moradores de los sectores Los Domínguez, Altos de Chabón, Vista Hermosa, Los Limones, Los Ortegas, Ginebra Arseno, Villa Progreso, Dileiza, Villa Isabel, Buenos Aires, Los Pascuales, zonas del Teleférico, a la gran vigilia que tendremos en la escuelita vieja de Los Domínguez este viernes 25 de agosto a las 4 de la tarde para reclamar la entrega inmediata al Ministerio de Educación de la antigua escuelita para la construcción de una policlínica de atención primaria, donde beneficiará a todos estos sectores. Sin otro particular, se despide Martín Martínez, presidente del bloque. O sea, ya los y las ciudadanas que nos ven a través de este programa ya tienen la información que específicamente el viernes 25 a las 4 de la tarde, los miembros de cada uno de los diferentes sectores que citamos anteriormente van a hacer una vigilia donde le solicitan al Ministerio de Educación la entrega inmediata de los terrenos donde tuvo la antigua escuelita para la construcción de una policlínica de atención primaria de la zona, o sea, para recibir los primeros auxilios que necesita una persona cuando tiene algún tipo de complicación de salud y, como establece la misma ley, ya si es necesario, a partir de ahí se transfiere a un especialista. Entonces esas son de las inquietudes que arrojan en ese sector y que nos hicieron llegar a través de esta nota de prensa de la Asociación de Juntas de Vecinos de la zona suroeste, que le agradecemos a Emérito Almonte que nos hizo llegar esta información. Ya volviendo a nuestros temas del día de hoy, antes de comentar las incidencias que entendemos más importantes en el ámbito jurídico y también de otros temas que también son importantes, ya sean datos estadísticos o enfoques sociopolíticos del país, sería bueno que viéramos este corto de lo que sucedió la semana pasada, donde se asumió que fue una riña que ocasionó la muerte de 4 inmigrantes haitianos en la cárcel La Victoria. De acuerdo a las posibilidades, Fernando, por favor nos pones el video. Llevados los 4 cadáveres de los fallecidos en medio de una riña en la cárcel de La Victoria esta mañana. Hacemos contacto con Shaira Castillo, ella nos presenta los detalles. Adelante, Shaira, buenas tardes. Saludos, pues así es, ya nos encontramos aquí en el Hospital Marcelino Vélez Santana. A mi espalda, como pueden ver, la morgue de este hospital, donde tal y como adelantan, pues ya fueron trasladados los cadáveres de las 5 personas privadas de libertad que perdieron la vida durante este jueves. En estos momentos, pues los patólogos de esta morgue están analizando los cuerpos de estas personas. Fueron trasladados a eso de las 11 de la mañana, aún no se ha presentado ningún familiar aquí en la morgue del Hospital Marcelino Vélez Santana, y bueno, era de esperarse, ya que se trata de 5 personas extranjeras, 4 de ellos haitianos, que son quienes murieron durante una riña en la cárcel de La Victoria la mañana de este jueves, y los cuales pues ni siquiera han sido identificados, y uno de ellos, el restante, es un ciudadano norteamericano que murió, al parecer, presumiblemente ahorcándose en la cárcel, en el área de detención del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde estaba detenido para conocerse la medida de coerción, la cual estaba fijada para mañana, acusado supuestamente de trata de personas. Así que bueno, nosotros continuamos aquí en esta... Pues quisimos poner estas imágenes para recrear la situación que se vivió la semana pasada, donde se daba a conocer al país y a través de los medios de comunicación la información de que en una riña que se presentó en la cárcel de La Victoria la semana pasada, como planteábamos, murieron 4 inmigrantes haitianos en una situación donde hasta ese momento se describía como que fue una riña que hubo al respecto, pero según
pudimos evidenciar a través del conocimiento de la medida de coerción, y que ayer se dio la información en los medios de comunicación, especialmente reseñado en Diario Libre, de las cosas que se plantean y que se conocieron en dicha medida de coerción, es que entre las situaciones que pasaron realmente de las personas de los victimarios, de las víctimas que fatalmente fallecieron en este caso, que entre los daños que le ocasionaron a estas 4 personas hubo violación, hubo golpes y también fueron ahorcados. En el entendido de que uno de estos 4 ciudadanos había hecho un atraco, tanto en contra de un compatriota suyo, como de 2 ciudadanos chinos en el país. Hablamos de sumas que redondaban alrededor de los $35,000 y los más de $1 millón de pesos dominicanos. Entonces, como según plantea las informaciones, uno de los ciudadanos haitianos se negó a dar la información de en qué lugar específicamente del penal estaba ubicado el dinero, se había colocado el dinero. De igual modo procedieron contra los occisos de Diemanés Jan, Luis Pierre y Jeffrey 6, para no dejar testigos en su contra. O sea, estos 3 últimos que acabamos de citar eran personas que estaban presos preventivos. O sea, que estos ciudadanos todavía no tenían una condena irrevocable que le garantizara una pena X que ellos debían cumplir. Todavía estaban en un proceso de conocimiento de su caso para decidir ante un juez si le correspondía un tiempo determinado en la cárcel. Porque de las cosas que solo pasan en un país donde el régimen penitenciario, o sea, las cárceles y demás recintos donde los internos guardan para cumplir una pena determinada, se supone que la ley de 1984 sobre el manejo de los penitenciarios en República Dominicana plantea que para los presos preventivos deben estar segregados, o sea, apartados de los presos que ya tienen una condena de la cosa irrevocable juzgada. O sea, que están cumpliendo una pena determinada que un juez, a través de un juicio de fondo, dictaminó. Porque tenemos que ser bien claros. Si usted se quiere mirar en el rostro de la pobreza de un país, solo tiene que verificar cómo convive en su sistema carcelario. Por ejemplo, en este caso el dominicano, donde tenemos, como decía anteriormente, una ley de 1984 que maneja el régimen penitenciario, que tiene una visión progresista, tiene una visión para garantizar la dignidad de los internos y promover su reinserción en la sociedad. Incluso hasta un contrato tienen que realizar las personas que se asumen en el denominado nuevo modelo penitenciario, que realmente no es nuevo, sino viene del 1984, como hablábamos, donde ellos se comprometen a seguir unas determinadas condiciones y a cumplir también determinados compromisos, no solo de buena conducta, sino de hacer cursos, talleres. Incluso la misma ley, de la visión que tiene tan amplia esa ley y que es poco tratada, es que, por ejemplo, los internos, en el tiempo que están en el recinto penal, de acuerdo al trabajo que ellos realicen, ya sea que trabajen un trabajo de carpintería o como peluquería dentro del penal, o se prepararon, digamos, con el curso de salón de belleza y ese tipo de actividades, se debe crear un fondo donde ese dinero, ya sea la cantidad que sea, es entregado al final de que ellos cumplen su pena, para de alguna manera tener una garantía más allá de que cuando salen, porque no tienen nada. Porque para nadie es un secreto que, como se conoce popularmente, un ex convicto no es que una persona de una manera u otra le van a dar las facilidades de empleo de la noche a la mañana, sino que se hace un poco más complejo poder acceder a una fuente de empleo. Y la otra cara del régimen penitenciario en República Dominicana
esa es la subsistencia para llegar al final de su pena. Eso es lo que se ve en este caso en una cárcel como La Victoria, donde para nadie es un secreto que se han hecho incluso hasta documentales, donde usted ve que los internos, al no tener un espacio digno de donde puedan dormir y demás, lo que hacen es, en hoyos y demás, hacen una especie de dormitorios o camitas, donde ellos pagan por acceder a ello y poder dormir. Si no, duermen en los pasillos y demás. Esas son de las cosas que se presentan en un régimen penitenciario, en las cárceles, la vida de la cárcel en la República Dominicana, que es una visión muy diferente a lo que acontece en el diario vivir de los y las dominicanas. Fernando, me gustaría, que tú pusieras lo de la pequeña reseña que hace el Diario Libre sobre el caso que estamos analizando, para compartirla con los amigos y amigas televidentes. Bien, para terminar con este tema que hablamos el día de hoy, no es posible que se haya cometido estos actos criminales, primero, sin la complicidad y conducción desde adentro de la cárcel. O sea, en combinación con miembros de la policía de ese recinto penal, más la orden desde fuera de esta cárcel para que se ejecutara estos diferentes actos que, como hablábamos de las cosas que pasaron y se presentan en el conocimiento de la medida de coerción a los presuntos implicados en esta trama, hablamos de violación, hablamos de golpes y hablamos de ahorcamiento en contra de estos 4 inmigrantes haitianos. Ya como segundo tema, volvemos la República Dominicana, en este caso, a estar presente en los índices de desarrollo socioeconómico, político y de importancia de los diferentes sectores de la vida nacional, en este caso de los matrimonios con niñas que se dan en el país. Por ejemplo, de las cosas que esto te evidencian en un país como la República Dominicana es que la incapacidad del Estado y sus instituciones, al no tener políticas públicas efectivas hacia este sector, cada vez hace más difícil usted pensar como ciudadano o ciudadana, usted emprender una familia, o que el Estado garantice derechos básicos, ya sea educación, salud, una alimentación de calidad. O sea, cuestiones que niñas de menos de 15 años o todavía antes de los 18 años no deberían estar pensando, tanto para ellas como sus familiares, como una manera de escape de la pobreza, que mantengan algún tipo de relación con un adulto, para ya sea que la mantengan como una unión libre o que la mantengan con un matrimonio de por sí. Porque no hay peor daño, en este caso para una niña, que sus padres la entreguen a estas personas y así le limitan poder tanto estudiar, poder desarrollar sus habilidades intelectuales, poder seguir desarrollando su personalidad y conociéndose realmente quiénes son. Porque no hay una cuestión más grande cuando usted a una persona obliga a algo que no está preparado para hacerlo. Y más la responsabilidad que conlleva usted convivir con una persona, y más una relación
de pareja, a una niña que no está preparada. Es lo mismo que se da cuando casos de niñas con niños, o sea, cuando quedan embarazadas por un asunto de ya el problema de falta de educación sexual y reproductiva en las escuelas y de conocimiento de su cuerpo y las responsabilidades que conlleva. En esa misma medida es irresponsable cuando se dan este tipo de situaciones. Y no menos cuestionante es que el matrimonio infantil o las uniones de hecho o cualquier tipo de unión que se dé entre un adulto y niñas, en este caso, nos demuestra que nuestro país tanto promueve la pobreza, no solo en un ciclo vicioso que le permite su desarrollo, sino que promueve la pobreza económica, en el sentido de que a estas niñas y futuras después adultas, la promueve la dependencia económica a este tipo de relaciones. Pero en este estudio que realizó tanto el Banco Mundial como el UNICEF, y fue presentado ayer, las estadísticas escalofriantes que presenta es que más de 305 niñas dominicanas menores de 15 años, o sea, un 11.7, están casadas o unidas antes de cumplir los 15 años en República Dominicana. Lo que se supone que es el porcentaje más alto en la región. O sea, eso te demuestra hasta dónde no hemos sido capaces de realmente de ver qué tipo de sociedad que estamos promoviendo y qué buscamos con esto. O sea, buscamos que salga de este ciclo vicioso de la pobreza, pero la llevamos a otro ciclo peor para ella, que es de frustración, de indignación y de no sentirse plena porque no pudo quemar etapas, porque no asumimos que todo ser humano debe quemar etapas para poder llegar a desarrollarse, conocer y saber qué debe mejorar y qué no debe mejorar de acuerdo a lo que entiende sus convicciones propias. Y en otro plano vemos que más de 790,000 niñas se unieron o casaron antes de cumplir 18 años. Hablamos de un 37.1 de las niñas dominicanas, según este informe del Banco Mundial y la UNICEF. O sea, esto más que ser algo que solo se quedaría en simples hojas de papel, lo que demuestra es que ni hemos cumplido como Estado, ni las autoridades, el gobierno y las diferentes instituciones, de garantizar una educación liberadora y que permita tener herramientas claras de lo que es vivir en un mundo como este, cada vez más complejo, más competitivo, donde en vez de ser más lleno de oportunidad, al contrario, se limitan más las oportunidades porque te exige un mayor nivel de profesionalidad. Y ya lo que ayer era solo necesario tener una licenciatura, hoy te pide que tienes que tener varias maestrías, te pide que tienes que tener un doctorado. Entonces, ¿de qué manera una niña, en este caso primero, una niña puede vivir de manera independiente en un mundo como este si no ha podido llegar